Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahorita está aquí el Señor Jesucristo. Entonces, si aquí está el Señor y usted está aquí, reciba de Él. Y cuando salga de aquí, el Señor sigue estando en usted, entonces ponga por obra lo que aquí recibió. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para recibir la palabra entonces, aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Abra sus oídos espirituales, esté con una expectativa, olvídese de lo que está pasando afuera, olvídese de las malas noticias porque son malas aparentemente, porque el Señor y su evangelio son buenas noticias, y esas buenas noticias sobrepasan cualquier mala noticia que usted haya recibido. No permita que el diablo le engañe diciéndole mentiras. Usted hable y actúe en la palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra verdadera, tu palabra que da luz, tu palabra que da revelación. Yo ahora establezco espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, establezco espíritus receptibles, alertas, cuerpos rejuvenecidos. Que su ser completo reciba tu palabra, Padre. Tú impartes sabiduría, conocimiento, revelación sobre tus hijos y en tus hijos. En el nombre de Jesús. Diga, creo que lo recibo. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca del enfriamiento espiritual, que es camino a la derrota. Usted no quiere enfriarse espiritualmente, y pasa mucho, desafortunadamente pasa mucho en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué personas se enfrían o por qué personas se pierden el interés por las cosas de Dios? Es porque empiezan a poner su mirada en los problemas o en las circunstancias y no en la palabra. ¿Amén? Ok. Quiero que se vaya conmigo a Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman recibir la palabra? Aleluya. Eso es bueno porque la palabra cambia circunstancias. Bien, vamos a ver Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Usted no está caminando bajo maldición, porque Cristo ya lo ha redimido. Cristo lo libró de ello, Cristo borró eso. Entonces, como tal, debemos de aprender a caminar en la palabra de Dios o en la bendición. Amén. Ya nos pertenece a nosotros aprender a caminar bajo la bendición de Dios. Y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una persona que camina verdaderamente bajo la palabra de Dios, está caminando bajo la bendición, no tiene por qué enfriarse, no tiene por qué perder el interés en las cosas de Dios. Pero note lo que dije, la persona que verdaderamente está caminando en lo que dice la palabra, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Si la gente se enfría es porque en un momento dado desviaron su atención, su mirada del Señor y de su palabra, y empezaron a querer resolver circunstancias en sus propias fuerzas, porque pensaron que ellos podían hacer las cosas ellos mismos.
y fallan. Porque el Señor Jesucristo nos advirtió que apartados de Él, nada podemos hacer. No obstante, en Cristo todo lo podemos. Podemos caminar por fe porque Él es el que nos ha capacitado para caminar por fe. Amén. Entonces, ahora mire lo que dice Efesios en el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en sus propias fuerzas, en Cristo. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que Dios el Padre a usted le ha bendecido con toda bendición espiritual. Si yo soy un discípulo de la palabra y yo veo nada más con estos 2 versículos que acabamos de ver y me siento y medito la palabra, como debe de hacerlo los discípulos, esto es suficiente material para yo darme cuenta que no tengo por qué enfriarme en las cosas de Dios. Porque estoy viendo lo que Jesús hizo por mí. En Gálatas veo que Cristo me redimió. Ya no tengo que caminar bajo maldición. Y aquí en Efesios veo que Él me bendijo con toda bendición espiritual. Es suficiente razón para que yo abra mis oídos espirituales y siga escuchando la palabra, porque ahora entiendo lo que Jesús hizo por mí. Yo no tengo ni por qué desanimarme, porque el Señor ya me bendijo a mí. Ya, ¿entiende? Ya lo hizo, no lo va a hacer, ya lo hizo. Lo único que mi fe va a hacer es apropiarse de esa bendición, pero para apropiarme de esa bendición tengo que caminar por fe. Y aún el caminar por fe no lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Lo voy a hacer porque he sido divinamente capacitada para caminar por fe. Porque esa capacitación viene de Dios. O sea, no es en mis propias fuerzas. No es como que ahora voy a sentir caminar por fe. Por eso el Señor nos advierte, nos dice, por fe andamos, no por vista, no por sentimientos. Es por fe. La fe ve lo que en lo natural no se ve. Fe lo que hace es que ve lo que Jesucristo ya hizo. Amén. Entonces la fe llama las cosas que no son en lo natural como si fuesen, como si son en lo natural. Amén. Muchos hijos de Dios, ¿sabe usted que con una sola vez, si usted tiene el hábito de orar, el estilo de vida de orar, de pasar tiempo con el Señor, y usted deja de hacerlo un día, es suficiente herramienta para que el diablo empiece a presentar una y otra y miles de oportunidades para que usted lo siga dejando de hacer, hasta que se le hace un hábito, no pasar tiempo con el Señor. ¿Y qué pasa? Pierden el interés, porque nos ocupamos en otras cosas. Siempre hay cosas que hacer, ¿a que sí? Yo platicaba con una persona ahorita y Dios mío, siempre hay cosas que hacer. Pero el Señor debe de ser primordial en nuestras vidas, porque nos enfocamos tanto en lo que tenemos que hacer que no nos acordamos que también tenemos una vida espiritual. Y nuestra vida espiritual es lo que va a ayudar a que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Y es la que más descuidamos. Muchas veces la vida espiritual es la que más se descuida. No debería de ser así. ¿Se ha dado cuenta que usted es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vive en usted. ¿Ha entendido la magnitud, la grandeza de eso? El Espíritu de Dios vive en usted. Eso es suficiente razón para entender que hay algo grande en mí,
y que tengo que cuidarlo. Porque si se ha dado cuenta que el Espíritu de Dios vive en usted, también se ha dado cuenta que hay muchas distracciones que el diablo va a traer a su vida, para que usted se le olvide que el Espíritu de Dios vive en usted. Amén. Muchas distracciones, sea en el trabajo, sea con su propia familia, sea en usted mismo. Circunstancias adversas, diagnósticos no muy favorables, cualquier cosa, hasta lo más mínimo, puede robarle su atención para con el Señor. Pero si usted siempre está consciente de la presencia de Jesucristo en su vida, de la presencia moradora del Espíritu Santo en usted, no tiene por qué descuidarse entonces. No debería, porque ya Cristo lo ha bendecido a usted con toda bendición espiritual. Y siempre tiene que tener eso presente. Siempre hay que tener eso presente en nuestras vidas. El Señor, no sé, a lo menos, y le recomiendo que haga esto. Yo a veces nada más me siento y medito en un versículo. Pongamos este versículo ahí en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Y el verlo, cuando veo así, el Dios el Padre me ha bendecido a mí, apropiese de lo que es suyo. Dios el Padre me ha bendecido a mí con toda bendición espiritual. O sea que Dios el Padre se acordó de mí. Ajá. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Dios el Padre me tenía a mí en su mente. Él sabía que Nubia Hughes iba a ser partícipe de esta bendición. Amén. También de usted, si usted lo cree. Por eso circunstancias no deben de dominarnos a nosotros. Porque usted está en la mente de Dios. Acuérdese que Dios trae una foto suya en su billetera de usted. Ve, yo sé que mi esposo trae una foto mía en su billetera porque yo me aseguro que la traiga. ¿Okay? Entonces, yo sé que cuando él abre la billetera, él ve que ahí estoy yo. Ahí está mi foto. Entonces, yo sé, tengo la certeza, y antes de que se fuera me aseguré que ahí estuviera. Yo sé que cuando él abre esa billetera, y sabe que no la tiene que sacar, él va a ver esa foto. Amén. Pues así como mi esposo trae una foto mía en su billetera, Dios mi Padre trae una foto mía en su billetera. ¿Se imaginan la billetera del Señor? Tan así nos ama. Hermanas, agarren una foto y pónganla en la billetera de sus esposos. Una foto suya. No, pero les digo esto, pero es que realmente usted está en la mente de Dios, está en el corazón de Dios. Tan así que dio a Jesucristo por usted, para que ahora no nos tengamos que desanimar por cualquier cosa. Y sí hay un precio que pagar, yo lo voy a decir, para no enfriarnos espiritualmente, pero no es pesado. Se hace pesado si lo quiere hacer en sus propias fuerzas, pero ahorita vamos a ver con la palabra que no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque tenemos al Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Él es la fortaleza de mi vida. Diga conmigo, Jesucristo es la fortaleza de mi vida. Y día con día usted tiene que declarar eso. Jesucristo es la fortaleza de mi vida. Padre, gracias que Jesucristo es la fortaleza de mi vida. Mis músculos no son mi fortaleza, gracias a Dios. El Señor es la fortaleza de mi vida. Amén. Porque entonces, si fuese lo natural, qué injusto sería que los que tienen unos musculotes, pues son más fuertes que otros, ¿cierto? En lo natural. Y hasta cuando están así levantando pesas y se le empiezan a crecer los músculos, hasta compiten unos con otros. ¿Y tú cuánto puedes levantar? ¿Y tú cuánto levantas? ¿Se imagina? Iba a ser injusto a que sí, si fuesen nuestras propias fuerzas, pero no es. Es en la fortaleza que Dios ha depositado en nosotros a través de la bendición con la cual nos bendijo en Cristo Jesús.
Amén. Así que tiene que recibirlo usted y no permitir que venga enfriamiento a su vida, desánimo. Ya no quiere nada usted con el Señor. Ok, váyase conmigo ahora a la 2 Timoteo, en el capítulo 2, 2 Timoteo. Aleluya, capítulo 2, y vamos a ver, capítulo 1, versículo 6. ¿Okay? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él avive el fuego del don de Dios, del regalo de Dios que estaba en él. Pues ahora ese don de Dios, ese don del fuego de Dios está en nosotros. Amén. Está en nosotros ahora. Entonces ahora usted y yo tenemos que avivar o mantener encendido ese fuego. ¿Ok? Ahora, váyase a Mateo. Y ahorita vamos a ver una diferencia ahí. Mateo, capítulo 24. Y vamos a ver el versículo 12. Ok. ¿Ya lo tienen? Mateo, capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Okay? Por haberse multiplicado la naturaleza pecaminosa o el caminar en la carne, el no caminar por fe, el amor de muchos se enfriará. Ahora, Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces, el amor radica en el corazón del hombre. ¿Amén? ¿Okay? En el espíritu del hombre. Ahí es donde radica el amor. Y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No obstante, aquí dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El interés de muchos se va a perder. Por haberse multiplicado el caminar en la carne, el poner su mirada en las cosas naturales, el poner su mirada en las circunstancias, se empieza a perder interés y nos empezamos a enfriar. Ok. Estar en las cosas de Dios es igual a fuego. Lo vemos ahorita ahí en la 2 Timoteo. Váyase sin perder su lugar ahí en Mateo. Vuélvase otra vez a la 2 Timoteo, el capítulo 1 y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Okay? Eso quiere decir que cuando usted camina en las cosas de Dios, hace lo que dice la palabra de Dios, usted está caminando en fuego. Porque aquí el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva, mantén esa llama, esa pasión por las cosas del Señor encendida. Mantén el interés por las cosas de Dios siempre encendido. Porque Dios sabía que iban a venir distracciones, que nos iban a quitar nuestra atención, nuestro interés de las cosas de Dios. Y se multiplican las cosas ahorita con todo lo que está pasando en el mundo. Entre más pasa el tiempo, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, entre más pasa el tiempo, el mundo se pone más secular. El mundo se aleja más de Dios. Las escuelas ya no hablan de Dios. Ya no. Están quitando todo lo que tenga que ver con Dios
todo para quedar bien con el mundo. Se está multiplicando. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de Dios caen en ese juego y empiezan a perder el interés por las cosas de Dios, porque van como va todo el mundo, con la corriente. Ya no es importante congregarnos, ya no es importante. Eso era de antes, eso era ya de la escuela antigua. ¿Se acuerdan lo que hablamos la última sesión que tuvimos esta serie? Esta palabra no pasa de moda. El día de mañana va a estar tan en moda como estuvo hace 2000 años, que fue inspirada por el Señor Jesucristo. Amén. Pero la gente es la que cambia su mentalidad, porque empiezan a secularizarse, empiezan a poner más atención en las cosas del mundo. Amén. Cuando mis hijos estaban en la escuela secular, en el sistema público, en las fechas de Halloween empezaban a hacer, que los disfraces y que vamos a hacer una fiesta y que dulces y que acá y que allá. No tiene nada de malo. Mis hijos o no iban a la escuela ese día o se salían temprano, porque yo me rehusé, mi esposo y yo nos rehusamos a que mis hijos iban a participar de esa celebración satánica. Sí dije satánica, porque ni siquiera entienden, ni los hijos de Dios entienden el trasfondo de las cosas y caen en las trampas del diablo. No ven el porqué. Es que son cosas inocentes. ¿Qué es un disfraz? Es el trasfondo del disfraz, del por qué se disfrazan. Y no es mi tema ahorita, pero yo le recomiendo que se eduque. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas, creo que es un 70 u 80% de las personas que terminan la escuela, jamás vuelven a abrir un libro para seguirse educando? Jamás. Porque ya lo que querían era terminar la escuela. ¿A que sí? No vuelven a leer un libro, menos si es para educarse de algo. Ya no hay interés, porque ya terminaron la escuela y pensamos que ya era suficiente. Ya, terminé 12 años de escuela. Y si van a la universidad, pues se siguen educando. Pero la mayoría de las personas no vuelven a abrir un libro. Estoy hablando de un buen libro que le eduque a usted. No sé, un libro de historia, un libro donde usted aprenda algo. Que no nada más estemos sentados y que entonces vienen las personas y nos engañan con sutilezas, con palabras, porque no estamos educados y todos nos creemos lo malo. Todo lo que tiene que ver alejado de Dios, todos nos creemos. Es más fácil creer que una pastilla le va a quitar el dolor a que si se pone a meditar un versículo de sanidad. Porque es más rápido. Sí, pero lo único que eso está haciendo, y no le quiero meter en condenación si usted toma medicamento, lo que quiero es que tome conciencia de que esto es más real que esa pastilla. Porque la pastilla, querramos o no, es un engaño, porque solamente estamos engañando al cuerpo en lo natural y lo estamos afectando. No tengo nada en contra de los médicos. Les amo, médicos que están aquí. Voy en contra de la ignorancia que está afectando al cuerpo de Cristo, porque nos engañamos a nosotros mismos, porque no queremos sentarnos 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3 horas para inyectarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es. Porque poco a poco se está perdiendo el interés, porque hay otras cosas que captan más la atención. Cuando ustedes que van y vienen de Agua Prieta cruzan hacia Douglas, y puedo usar este ejemplo porque pues estamos aquí localmente,
están unos anuncios. En cuanto usted entra a Douglas, están unos anuncios grandes, ¿cierto? A la izquierda. Ay, pastora, yo ni los he visto. Bueno, la mayoría sí. Mi punto es que eso está en alto. ¿Los han visto los billboards? No tengo que decir de qué compañía es ni nada. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? ¿Ok? Están en alto y tienen colores fuertes. ¿Para qué cree usted? Para llamar su atención, para que usted los voltee a ver. Ajá. Ahora es lo que está de moda. Ese es el mercadeo que se usa para captar la atención. Y tanto pueden promover alcohol, drogas sutiles, cigarrillos. Y si usted se fija, la mayoría, yo creo que, no sé estadísticas, pero me atrevo a decir que es un 99% de esos billboards, nada tienen que ver con Dios. Por más que sea un restaurante, comida, lo que sea. Mi punto es que captan su atención. ¿Por qué? Porque están en grande. Porque son importantes, porque están ahí. Usted va por la carretera y va a ver anuncios. A lo menos aquí en Estados Unidos hay muchos de esos. Que captan su atención. Distraen. Incluso distraen hasta el que va manejando. Porque por voltear a ver. ¿Amén? Así pasa. ¿Ve? Tenemos aquí la Biblia, tenemos la palabra de Dios, pero otras cosas nos distraen porque son más interesantes. No que sean más grandes que la palabra de Dios, no son. Pero nosotros las hacemos más grandes porque les prestamos más atención. ¿Amén? Y se nos advierte. La maldad hace que venga un enfriamiento espiritual. Entonces, el estar en las cosas de Dios es igual a estar en fuego. Amén. El alejarse de las cosas de Dios es igual a enfriamiento. Porque todo lo que le aleje de Dios, voy a decirlo así, es malo. Que va a causar que usted se enfríe, va a causar que usted pierda interés del Señor. Para con el Señor. Y es lo que necesitamos, ahorita es lo que más se necesita. Debemos ser discípulos de la palabra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pudieran levantar su mano? No les estoy pidiendo que lo haga, pero pudieran testificar y levantar su mano que todo el día hay distracciones para con usted. Sea en su casa, sea en el trabajo, donde sea que usted esté, va a haber distracciones. Amén. No estoy diciendo que vivamos así, que no veamos nada más, pero la cuestión es que cuando lo nada más no es la palabra de Dios, entonces va a causar estragos en nuestras vidas. Cuando la palabra no es prioridad en nuestras vidas, entonces lo demás va a causar estragos en nuestras vidas, porque usted se va a dar cuenta que de repente ya no va a haber interés. Ya no hay aquel interés que, es que saben mi primer amor. El Señor siempre es el primer amor, porque Él es el autor del amor. La cuestión es que los hijos de Dios no prestan atención a su palabra, se distraen demasiado. Hay interés en otras cosas. Amén. Quieren resolver los problemas con sus propias fuerzas y eso no está correcto. Porque en Él lo vamos a lograr. Mi esposo y yo nos hemos decidido y determinado que el Señor es el núcleo de nuestra familia, es el núcleo de nuestras vidas. Porque nos hemos dado cuenta que en Él estamos seguros, más seguros que con cualquier otra cosa. No permita que lo natural le gane a usted, porque eso va camino a la derrota. Nos está profetizando, pastora, tómelo como quiera, pero crea o no, sucede. Amén. Yo he escuchado personas que me han dicho, siento un vacío en mi vida, siento como que algo me hace falta. Es el Señor.
Porque el Señor es el que restaura matrimonios, el Señor es el que restaura vidas, el Señor es el que restaura familias, el Señor es el que restaura su vida completa. Nosotros no lo hacemos, no, es el Señor, es el enfoque en el Señor. El enfriarse es una disminución de la temperatura, ¿a que sí? Ya se enfrió el café y no nos gusta, a menos que le eche hielo y entonces sea iced coffee. Pero ¿a cuánto les gusta el café, que normalmente se toma caliente? ¿A cuánto les gusta frío? Pues, ok, pero tú eres raro. Pero la mayoría de las personas les gusta el café caliente, ¿a que sí? Te excluimos a ti. El pastor asociado está diciendo que a él, bueno, el Señor te va a vomitar de su boca, ¿no es cierto? Porque no quiere los tibios. Estoy jugando. No, mi punto es que sabemos lo que es que algo esté frío. Los refrescos les gustan fríos, ¿a que sí? O sea, lo frío, frío y lo caliente, caliente. Bueno, el estar en las cosas del Señor es estar en fuego. El estar alejados es estar fríos. Y el pastor ha profetizado, el pastor ha dicho, se está enfriando. Y gente se ha atrevido, ha tenido la osadía, y puedo usar los ejemplos porque el pastor les ha dicho, ha tenido la osadía de decirles, no pastor, no me estoy enfriando, ¿cómo cree? Si usted es alguien que le dijo así al pastor, ni siquiera estoy pensando en usted, ¿eh? Estoy usando ejemplos. No, es que es verdad. La Biblia dice que el pastor conoce el aspecto de sus ovejas. Y usted tiene que someterse a su autoridad espiritual. Así como usted ve a su hijo, de repente está viendo así como que su comportamiento, ese comportamiento no me gusta. ¿Por qué sabe usted que el comportamiento de su hijo está cambiando? Porque lo conoce, porque es su hijo, porque usted lo está viendo. Porque ese comportamiento no está en línea con lo que usted le ha estado enseñando, asumiendo que le enseña bien. ¿Amén? Bueno, es lo mismo en el área espiritual, en la relación pastor-oveja. Vemos el cambio en comportamientos. ¿Por qué? Porque se ve, así como la fe se ve también cuando hay enfriamiento, cuando no hay fe. Y se les dice por su bien, no por estarles atacando, no, es por el bien de ustedes, porque les amamos. Amén. Entonces no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al hijo que ama corrige, disciplina. Y ya vimos cuál es la disciplina del Señor, ¿a que sí? Es a través de su palabra. Entonces Él advierte, hey, estoy viendo que se está enfriando, tenga cuidado, viene un enfriamiento, viene un letargo, está viviendo un letargo. No, pastor, no, pastora, ¿cómo cree? Usted sabe cuando algo ya no le interesa. Es más honesto para rescatar y restaurar su vida. Es más honesto decir, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, pastora? Sí, miren, he visto esto, notado esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? Inmediatamente usted se pone en una posición para recibir de Dios y le da la oportunidad a Dios que restaure su vida, que vuelva ese fuego otra vez y evite ese enfriamiento. Un letargo es un adormecimiento, es una somnolencia, hay interés, es un estado de inactividad. Un sueño profundo y prolongado. Se duermen en las cosas de Dios, así como los osos cuando invernan. Mimis, dicen. La cuestión que cuando un hijo de Dios entra en un letargo, es en un área peligrosa, porque ya no hay interés. Y la Biblia dice que al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Búsqueme ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente.
Amén. No es que Dios le quite su protección. Es que usted se sale de esa protección y está en terreno peligroso. Usted entonces le da lugar al diablo. Y la Biblia nos dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué será que el Señor nos advierte que no le demos lugar al diablo? ¿Por qué? Porque Él sabe que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y una vez que usted le da lugar al diablo, le está dando ese autoridad o ese lugar para que le robe, lo destruya y eventualmente le quite su vida. Y todo comenzó por haberle dado lugar al diablo. Pero ¿fue Dios el que le dio ese lugar? No, fue usted. Porque no estuvo habitando bajo la sombra del Omnipotente. Es usted el que va a habitar. Dios no le va a obligar. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú aviva ese fuego, tú avívalo. Entonces, así mismo se nos dice aquí en el Salmos 91:1, tú habita bajo la sombra potente. Tú. Dios no va a venir a obligarlo a habitar bajo su sombra. ¿Qué más quisiera? Él es el Padre. Y así como usted quiere proteger a sus hijos, Él anhela protegernos a nosotros. Pero tiene que ser por fe, tiene que ser nosotros caminando en la palabra de Dios. Amén. Es fácil desviarnos, es fácil perder interés, pero también es fácil que el diablo nos robe lo que es nuestro, con tan solamente abrirle una puerta. ¿Por qué? Porque quisimos. Amén. Una apatía, la apatía es desinterés. Ya no hay un interés para las cosas de Dios. No camine en apatía. Salga de eso inmediatamente en el nombre de Jesús. Sáquelo de su vida, no lo permita. Inmediatamente cuando usted empiece a detectar que viene esa falta de interés para con el Señor, inmediatamente vaya al Señor, acérquese más al Señor. Él está en usted. ¿Qué más cerca? Pero nosotros nos alejamos porque no ponemos nuestra atención en Él. Amén. Mire lo que dice Hebreos. Váyase a Hebreos el capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La versión amplificada en inglés, traducida al español, es un poco más explícita. Quiero ver que la pueda traducir. Dice, acerquémonos sin miedo, con confianza, confiados al trono de la gracia, el trono del favor inmerecido de Dios para con nosotros, para que recibamos misericordia por nuestros fracasos y encontremos la gracia y la ayuda a tiempo para cada necesidad. Una ayuda oportuna, llegando justo cuando la necesitamos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice aquí que nos acerquemos. No dice que, o sea que puedo pecar y tomar el centro de la gracia. No, cuando dice aquí que nos acerquemos sin miedo, quiere decir que, Señor, fallé, pero aquí estoy. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Eso es acercarnos confiadamente, sabiendo que, sí la regué, me equivoqué, pero me arrepiento, cambio de rumbo. Hay acciones correspondientes al respecto. Recibo tu perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Me estoy acercando al trono de la gracia y recibo ayuda, recibo la gracia, el favor de Dios para con mi vida. Pero eso me indica a mí que vengo con un corazón humilde ante el Señor. No que vengo con un corazón de que cada vez que peque, cada vez que falle, al cabo que el Señor me perdona. Sí nos perdona, pero debe haber un arrepentimiento de corazón. Amén. No es nomás que vamos a estar fallando deliberadamente. Y si fallamos, reconocemos que fallamos, venimos ante el Señor, recibimos su perdón, porque Él es
bello y misericordioso para perdonarnos. Amén. Recibimos su perdón y seguimos caminando por fe. Amén. Qué tremendo es el Señor. No nos deja solos, pero sí quiere un arrepentimiento. Y el esfuerzo que usted va a hacer, lo va a hacer en las fuerzas del Señor Jesucristo. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no se apoye en su propia inteligencia, no se apoye en su propia sabiduría. Apóyese en el Señor, fíese del Señor, no en usted mismo. ¿Está recibiendo algo? O sea que sí hay una salida para lo que usted pueda estar pasando ahorita. Tal vez hay desinterés en su vida, pero hay una salida. Acérquese al Señor. Deje que Él le indique los cambios que tiene que hacer. Deje que Él le muestre. Sea un discípulo de la palabra. Amén. Yo le comentaba a una persona, no vamos a orar nada más cuando todo está mal. Tenemos que orar aunque ni sintamos. Incluso le dije, cuando veas que las cosas están más mal, ponte a orar aunque ni sientas hacerlo. Porque eso es lo que hace la fe. Amén. La fe es del corazón, no es de la mente. Amén. La fe está en el corazón, radica del corazón. Entonces, si en ese momento me siento mal porque me peleé con el amigo, me peleé con la amiga, me peleé con el esposo, se peleó con la esposa, tal vez no tiene ni ánimos de orar. Y es cuando empezamos a caer, pues ¿para qué? Si de todas maneras ahí están los problemas, no cambian porque usted no usa su autoridad en Cristo Jesús. No cambian circunstancias en su trabajo porque usted no usa su autoridad en Cristo Jesús. No cambian circunstancias en su casa porque usted no usa su autoridad en Cristo Jesús y no actúa en la palabra de Dios entonces. Porque si no usa su autoridad, obviamente no va a actuar en lo que dice la palabra. Que van de la mano. Amén, porque tiene que ejercer autoridad por fe y también tiene que actuar en la palabra por fe. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Por eso, porque si no, viene un desánimo, viene un letargo, viene un enfriamiento, viene un desinterés. Y usted se va a sorprender qué tan grande es eso en el cuerpo de Cristo. Solamente que no queremos creer. Es así. Váyase a Proverbios conmigo, por favor. Váyase a la segunda de Pedro mejor. Vamos a ver ahí en la segunda de Pedro. Ahorita vamos a Proverbios. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 3. Okay. Y esta versión la tengo aquí traducida y ahorita lo vamos a ver también. Pero mire lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Y sigue diciendo ahí lo que se tiene que añadir. Pero mi punto es, en el versículo 5, mire lo que dice. Para comenzar dice que se nos han dado grandísimas cosas, grandísimas promesas. La Nueva Versión Internacional dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
para vivir como Dios manda. O sea que Dios manda que vivamos de una manera. Y ya nos dio las cosas que necesitamos para vivir de esa manera. Ya fueron dadas. Cuando vimos ahorita ahí, en los primeros versículos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cierto? Ya no tenemos que caminar bajo maldición. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, no pierda su lugar ahí en la segunda de Pedro, si váyase conmigo a Romanos. Qué tremendo está esto. Romanos capítulo 5. Esto tiene que añadirle a usted en su fe, tiene que edificarse, tiene que crecer en su fe cuando ve lo que Dios ha hecho ya por usted. Capítulo 5, vamos a ver el versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más, más fuerte, mucho más, reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son los que han recibido el don de la justicia? Nosotros, usted y yo. Entonces quiere decir que este versículo nos dice que a través de Jesucristo reino aún más yo en este mundo. En Jesucristo. Mucho más, dice, reinarán en vida. Mucho más. Por lo que hizo Jesucristo. Amén. Mucho más. Los que reciben la abundancia de la gracia. Ahora, ya sé que le dije que no perdiera su lugar en la segunda de Pedro, pero quiero que me acompañe ahora. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo. 2 Timoteo, vimos ahorita, ¿verdad? Recibimos, qué tremendo eso. Oh, gloria al Señor. Ahorita le doy el versículo. Quiero ver algo ahí rapidito. Usted vaya buscando ahí la segunda de Pedro, y yo les voy a leer otra vez Romanos capítulo 5, el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido, es la obra terminada de Jesucristo. Lo que Jesús pagó, ahora usted y yo somos partícipe de ello, porque Jesús reinó y reina y sigue reinando. Ahora, entonces estamos ahí. ¿Qué le dije? Segunda de Timoteo, ¿ya lo tienen? Ok, déjenme lo busco ahora yo. Y vamos a ver en el capítulo 2. Ok, gloria al Señor. Capítulo 2, ahí voy. Mira lo que dice el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, Romanos ahí en el capítulo 5, no pierda su lugar en la segunda Timoteo, váyase a Romanos capítulo 5, versículo 17 otra vez. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Los que reciben la abundancia de la gracia. No pierda su lugar en Romanos y váyase a la segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Recibimos la abundancia de la gracia, recibimos ya la obra terminada de Jesucristo, pero ahora se nos dice que tenemos que esforzarnos en la gracia. O sea, lo que ya se nos fue dado, el hecho de que Jesús murió por mí, que por la llaga de Jesús yo fui sanado, que Él por mí, Él siendo rico, por amor a mí, porque tiene una foto mía en su billetera, se hizo pobre para que yo a su vez fuese enriquecida. Entonces, con todo eso que Jesús ya pagó, con todo lo que Él hizo, ahora yo me tengo que esforzar en esta gracia. La gracia es la obra terminada de Jesús. ¿Y cómo me voy a esforzar yo? Por fe, en fe, y por fe me apropio de lo que ya fue hecho por mí. ¿Cómo me voy a enfriar entonces? Viendo todo lo que se me dio.
¿Cómo se puede un hijo de Dios enfriar y perder el interés en las cosas de Dios cuando ve todo lo que se hizo por usted, hermano? ¿Usted entendió lo que le acabo de decir? La gracia del Señor Jesucristo es suficiente para que vivamos como Dios manda. Pero Dios manda que vivamos por fe. Y que tengamos interés en sus cosas. Amén. Gloria al Señor. Que nos esforcemos en la gracia. Es todo lo que dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Aleluya. Ese mismo versículo, la 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, en la versión amplificada dice, hijo mío, así que hijo mío, sé fuerte, fortalecido interiormente, o sea, en el espíritu, gracias, en la gracia, en la bendición espiritual que se encuentra solo en Cristo Jesús. Ahora, si dice que nos fortalezcamos interiormente, ¿qué es el interior del hombre? El espíritu. O sea que de aquí, porque del corazón mana la vida, porque aquí en el corazón, en el espíritu del hombre, está la misma vida, la clase de vida de Dios. Está el sozo. La clase de vida de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que igual, muchos hijos de Dios quieren ver esto y quieren analizar esto con la cabeza. Pero esto se tiene que discernir espiritualmente, no con la cabeza. ¿Amén? Entonces lo que pasa que queremos, o sea, la clase de vida de Dios está en mí. ¿Cómo va a estar en mí? Sí, porque lo está viendo usted con la cabeza. Quiere entenderlo, quiere razonarlo en su cabeza. Pero eso se tiene que discernir. Váyase a la segunda a los Corintios. Discernir, entender. Capítulo 2. Segunda a los Corintios. Aleluya. No es, ¿cómo le digo? No es como que sí, el Señor quiere que yo entienda, quiere que yo entienda que Él está en mí. Pero ¿cómo lo voy a entender? Pues que tiene que ser en el corazón, en su espíritu. Y eso lo va a entender a través de meditar la palabra de Dios. ¿Okay? Váyase a la primera a los Corintios, pero le había dicho la segunda, pero es la primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, bueno, desde el 13, dice, lo cual también hablamos, palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso cuando usted quiere razonar las cosas de Dios con su cabeza, se le hace así como fuera de este mundo, porque sí es fuera de este mundo, porque es en el reino espiritual. Amén. Por eso la gente, el mundo no entiende esto, porque todo lo quiere entender con su cabeza. Pero por eso dice, no, es que lo espiritual va con lo espiritual. Y el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir o se han de entender espiritualmente. O sea, se tienen que entender con el Espíritu, se tienen que creer en el Espíritu para que pueda entender y captar la grandeza de lo que usted es en Cristo Jesús. Y entonces no permitir que venga enfriamiento, letargo, desánimo, desinterés. Mientras usted mantenga su atención en las cosas de Dios, no tiene que venir eso para con usted. Amén.
Pero sus deseos van a cambiar cuando usted cambia aquello a lo cual le presta atención. Si lo que más capta su atención son las cosas naturales, cosas seculares, cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios, eso es lo que está en usted. Pero cuando usted empieza a cambiar su atención, desvía su atención y la trae a la palabra y empieza a darle tiempo a la palabra, entonces sus deseos van a cambiar, queriendo decir que luego va a desear estar viendo lo que dice la palabra. Va a estar en el baño y va a estar con la palabra. Va a estar cocinando y va a estar con la palabra. Va a estar trabajando y va a estar meditando la palabra. ¿A que sí? A veces el pastor se está rasurando y está escuchando una enseñanza, está viendo algo en la Biblia y de repente, mi vida, nomás se oye, mi amor, verás, ven. Ay, yo tengo que dejar el sartén para ir a ver qué está viendo él o qué está escuchando o qué está estudiando. Y le digo, me hiciste venir, tengo el sartén en la estufa. No, pero es que verás qué bueno está esto. Le digo, mira, de todas maneras, ahorita vas a salir y me vas a dar una enseñanza en la cocina. Ya te espero. Porque donde quiera. Pero ese es nuestro estilo de vida. ¿Amén? Venimos en el carro, mis niñas conmigo, estamos escuchando una enseñanza y, mami, ¿a poco sí pasó eso con mi grandpa Kenneth Copeland y eso con mi grandpa Fred Price? Porque es lo que oímos. De repente oímos música cristiana, alabamos al Señor y otra vez volvemos a la palabra y otra vez volvemos a la palabra. Porque esos son nuestros deseos. Mis hijos nunca dicen, ay mami, ¿por qué no pones la música de qué banda, qué sé yo? Porque no conocen esas cosas ellos, no conocen las cosas del mundo. Gloria al Señor. Amén. Porque nuestra atención está puesta en el Señor. Y le digo una cosa, hasta ahorita, y lo vamos a seguir haciendo, no necesitamos las cosas del mundo. Mis hijos no han necesitado conocer el mundo para ser felices. Como he escuchado padres decir, ay, pues déjalo, ya está creciendo, es que tiene que conocer para que se dé cuenta. ¿Que se dé cuenta de qué? ¿Darle lugar al diablo para que lo pierda usted en el mundo a su hijo? Porque usted tiene una mentalidad de que necesitan conocer para que ellos aprendan a escoger. La Biblia nos dice eso. Muéstreme un versículo donde dice el Señor que a una edad sus hijos se tienen que ir al mundo para que conozcan del mundo. Pero sí nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Porque es parte de nuestro culto racional. Eso sí dice la Biblia. Sí dice la Biblia que criemos a nuestros hijos en el Señor. Amén. Sí vimos ahorita ahí en Romanos que dice que por la maldad el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cree usted que si manda a su hijo al mundo va a estar en fuego? No. Inmediatamente va a empezar el enfriamiento porque el diablo va a usar sutilezas para ganárselo, para alejarlo de las cosas de Dios. Y es lo que está de moda ahorita. ¿Pero qué tiene de malo que tengan amigos del mundo? No es que tengamos algo en contra de la gente, pero son las influencias, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Empiece a cambiar su mentalidad y quítese cosas seculares de su mente. No necesita usted pertenecer al sistema del mundo. Vivimos en el mundo, pero no tenemos que ser parte del sistema del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que usted aprendió algo esta noche. Amén. Gloria al Señor. Es bueno pasar tiempo con sus hijos, que se siente usted con sus hijos, especialmente si tiene hijos pequeños. Y aunque estén grandes también, tomen tiempo con ellos. Enséñeles lo bueno que es el Señor. Muéstreles el interés por el Señor. Inyécteles ese interés por el Señor. Amén. Use su autoridad como creyente. Aleluya. Luego vamos a seguir aprendiendo acerca de eso. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor es bueno y como tal quiere que vivamos como hijos de Dios porque Él es bueno, su bondad es infinita, pero sí tenemos que ser diferentes al mundo. ¿Ah? Si a los mundanos, si gente inconversa le gusta estar rodeado con usted, porque cuando están juntos no se sabe quién es quién, usted está en un terreno peligroso. Pero
Si a esas personas les gusta estar enseguida de usted y lo respetan por sus principios en el Señor, usted está dando buen testimonio. Amén. Así que hoy a los de mi trabajo les gustará estar conmigo porque cuento los chistes que cuentan ellos. Usted es el que sabe. Y si es así, cambie. Vuelva otra vez al fuego. Vuelva, enciende ese fuego del Señor que está en usted. Amén. Yo en mi casa me gusta tener velas de aroma, me gusta tener velas así que huelan rico. Y en las mañanas nos levantamos y ya sea que, Daira, prende las velas, mi amor, o las prendo yo, las encendemos. Y nos gusta tenerlas todo el día. Todo el día están, salimos y las apagamos. Pero todo el día están las velas ahí. Y de repente cuando ya se está acabando la vela en sí, la cera de la vela, se apaga. No se apaga. Pero mientras que no venga un viento fuerte, que no les caiga agua, se van a mantener encendidas. Mientras que no vengan circunstancias adversas para ellas, se van a mantener encendidas. Usted puede mantener ese fuego en medio de circunstancias adversas. Las velas no, porque no se valen por sí solas. Usted se vale en el Señor. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, le dijo el Señor a Pablo. Así que la gracia del Señor es suficiente para que usted se mantenga en ese fuego de Dios y que ninguna circunstancia lo tumbe a usted. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Bástate mi gracia. Wow, qué tremenda esa expresión que Dios le dio a Pablo. O sea, le dio autoridad. Úsala entonces, úsela usted también. Ya pagó el Señor por usted. ¿Qué está haciendo caminando en derrota o en desánimo? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan recibiendo la palabra? Que sí. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.